Bienvenidos a este reto de programación, el cual su enunciado fue tomado del libro Programming Challenge de Steven S. Scaina y Miguel Arrevilla. Dice así: su tarea es escribir un programa que lea la configuración de un tablero de ajedrez e identifique si un rey está bajo ataque, es decir, en jaque. Un rey está en jaque si está en una casilla que el oponente puede tomar en su siguiente movimiento. Las piezas blancas estarán representadas por letras mayúsculas y las piezas negras por letras minúsculas. El lado blanco siempre estará en la parte inferior del tablero, con el lado negro siempre en la parte superior. Para aquellos que no están familiarizados con el ajedrez, aquí tienes los movimientos de cada pieza. El primero es el pawn o peón. Este solo puede avanzar en línea recta, una casilla a la vez. Sin embargo, toma piezas en diagonal y eso es lo que te concierne en este problema. Luego viene knight o caballo, tiene un movimiento en forma de L y es la única pieza que puede saltar sobre otras piezas. Bishop o alfil puede mover cualquier número de casillas en diagonal, ya sea hacia adelante o hacia atrás. Rook o torre puede mover cualquier número de casillas vertical u horizontalmente, ya sea hacia adelante o hacia atrás. Queen o reina puede mover cualquier número de casillas en cualquier dirección, diagonal, horizontal o vertical, ya sea hacia adelante o hacia atrás. King o rey puede mover un cuadro a la vez en cualquier dirección, diagonal, horizontal o vertical, ya sea hacia adelante o hacia atrás. A continuación se muestran ejemplos de movimiento donde un asterisco indica las posiciones donde una pieza puede capturar a otra pieza. Veamos el peón. En este caso es una P minúscula, por lo que estamos hablando de una pieza de un peón negro. Y puede capturar a un rey o a cualquier otra pieza en diagonal, moviéndose, desplazándose hacia adelante. En el caso de la torre, pues ya habíamos dicho que esta se encuentra, suponiendo que está en la parte central, se va a desplazar en horizontal y en vertical, y en cualquiera de estos cuadros puede capturar a una pieza. En el caso de el alfil, captura las piezas en diagonal, ¿sí? Y en el caso de la reina, pues tanto vertical, horizontal como diagonal. El rey pues igual puede hacer cualquier movimiento, pero solamente de un cuadro a la vez. Un cuadro a la vez. Y el caballo es el único que puede saltar en forma de L. Y este pues a su vez puede pasar sobre otra pieza. Recuerda que el caballo es la única pieza que puede saltar sobre otras piezas, que era lo que acabamos de mencionar. El movimiento del peón dependerá de su bando. Si un peón es negro, solo puede moverse una casilla en diagonal por el tablero. Si es un peón blanco, solo puede mover una casilla en diagonal hacia arriba en el tablero. En el ejemplo anterior es un peón negro, descrito por una P minúscula. Usamos mover para indicar las casillas donde el peón puede capturar otra pieza. Bien, como entrada, habrá un número arbitrario de configuraciones de entrada, cada una de las cuales constará de 8 líneas de 8 caracteres. Un punto denota un cuadro vacío, mientras que las letras mayúsculas y minúsculas representan las piezas definidas anteriormente. No habrá personajes no válidos ni configuraciones en las que ambos reyes estén bajo jaque. Debes leer hasta encontrar un tablero vacío que consta únicamente de puntos, caracteres que no deben procesarse. Habrá una línea vacía entre cada par de configuraciones de tablero. Todos los tableros, excepto el que está vacío, contendrá exactamente un rey blanco y un rey negro. Como salida, para cada configuración leída debe generar una de las siguientes respuestas: game, numeral D, white king y sin check, game, numeral D, black king y sin check, o game, numeral D, no king y sin check, donde D representa el número del juego a partir del 1.
Bueno, vemos que pues nos dan una serie de entradas. Por ejemplo, aquí vemos este primer ejemplo. Recibimos esta entrada y para esta primera entrada obtenemos como salida black, kind y sin check. Y pues bueno, si vemos a ojo de buen cubero, como decimos acá en México, vemos que efectivamente el rey negro se encuentra en jaque por un alfil. Este alfil, si lo vemos, le está dando jaque al rey negro. Por su parte, el rey blanco pues no tiene ningún problema, no hay ninguna pieza que le esté dando jaque, y a su vez ya se mencionó en el enunciado de que no pueden estar dándole jaque, no se pueden estar dando jaque simultáneamente. Por lo tanto, la salida va a ser black, kind y sin check, donde D es el número 1. Luego la siguiente configuración que se manda también, tenemos las piezas arriba, las piezas negras arriba y las piezas blancas abajo, como lo menciona el enunciado. Y como podemos ver, pues en este caso el rey negro, que es la K, pues no está siendo atacado por ninguna pieza. Sin embargo, el rey blanco, que se encuentra en la parte inferior, está siendo atacado por un alfil, por esta B minúscula, que es un alfil, representa un alfil. Por lo tanto, como salida obtenemos white, kind y sin check. Finalmente, un tablero vacío nos indica el fin de las entradas. En este caso, nosotros nos vamos a centrar únicamente en resolver un caso base, que sería el de una entrada. Es decir, solamente vamos a dar una entrada y nos debe de mandar la salida black, kind y sin check, o white, kind y sin check, o no kind y sin check. Queda al usuario o a las personas que ven este canal, si desean resolver, complementar esta parte donde se puedan ingresar múltiples entradas y nos genere la salida. Ahora vamos a hacer un pequeño análisis de este ejercicio, de este reto, y lo vamos a hacer en dos partes. La primera parte, pues vamos a analizar rápidamente cómo movemos las piezas y mediante pseudocódigo o vamos a representar el algoritmo que da solución a este reto. En este caso, pues vemos un tablero de 8×8 donde en la parte superior vemos números. Estos números representan las columnas y de arriba hacia abajo podemos ver números también que representan las filas. Por lo tanto, podemos pensar en que el tablero va a estar representado por una matriz. Sabemos que el primer elemento de una matriz se encuentra en la posición 0, 0, es decir, la fila 0, columna 0. En este caso, este peón negro, y sé que es un peón negro porque es una P minúscula, se encuentra en la posición 3, 4, es decir, la fila 3, columna 4. Puede capturar una pieza de la siguiente manera, desplazándose, avanzando una fila hacia adelante y retrocediendo una columna. O bien, avanzando una fila hacia adelante y avanzando una columna también. De tal manera que si queremos capturar, si el rey estuviera en esta posición y el peón en la posición 3-4, pues bueno, diríamos que podría capturar en 4-3 o en 4-5 en el caso del peón negro. Cabe señalar que este peón puede encontrarse en cualquier parte, pero su modo de capturar siempre va a ser el mismo: avanzar una fila, retroceder una columna, o avanzar una fila y avanzar una columna. En el caso de que fuera un peón blanco, pues bueno, aquí la idea es la misma, solamente que en lugar de avanzar filas, pues va a retroceder una fila. Y también va a retroceder una columna para capturar una pieza. O bien, retrocede una fila y avanza una columna. Es muy importante que tomes nota o vayas checando cómo es el movimiento de un peón, ya que a continuación vamos a mostrar cómo podemos
programar estos movimientos o cómo podemos definir mediante un pseudocódigo estos movimientos. De este análisis se deriva el siguiente algoritmo. Tenemos una función llamada pawn o peón que pues recibe tres argumentos, una fila i, una columna j y una variable llamada k, la cual puede tomar el carácter k minúscula o k mayúscula dependiendo del rey que querramos capturar. Es decir, esta función pawn funciona tanto para peones blancos como para peones negros. En el caso de la lista chord white, recibe dos tuplas sus elementos son dos tuplas. Una tupla sirve para mostrar este movimiento, es decir, desplazarnos, retroceder una fila, retroceder una columna, que sería esta primera parte. O bien, retroceder una fila, avanzar una columna, que sería esta parte. En el caso también de las coordenadas para los peones negros, pues ya dijimos que es avanzar una fila, retroceder una columna, o bien avanzar una fila, avanzar una columna. Posteriormente, ya definidas esas listas, checamos si K es el carácter K minúscula. Significa que al que se le está buscando dar jaque es al rey negro. Por lo tanto, mandamos las coordenadas del peón blanco a una función llamada iterate_chords. Veamos que tiene esa función. Iterate_chords recibe dos argumentos, la k, que puede ser una k mayúscula o una k minúscula, como ya habíamos dicho, y las coordenadas, que pueden ser las coordenadas del peón blanco o del peón negro. Y empezamos a iterar sobre esas coordenadas, de tal manera que llamamos una función si checkChord, le pasamos específicamente la coordenada C0 y C1, es decir, esta parte o esta parte de este elemento, y le pasamos la K. De aquí nos podemos ir a esta función que se llama checkChord, que recibe X, Y y K, o bien podría ser I, J y K. Esta función checkChord nos va a servir para verificar de que no nos salgamos del tablero, y a su vez también de que si en esa posición, es decir, en la posición XY en el tablero, se encuentra el carácter K. Si se encuentra el carácter K minúsculas, o bueno, el carácter K en general, que puede ser mayúsculas o minúsculas, que acordémonos que está representado por esta K. Entonces, si encontramos a una K, ya sea mayúsculas o minúsculas, significa que el peón está atacando a un rey. Y esto nos va a devolver true. Si se cumplen estas tres partes, nos devuelve true. Entonces, con una que nos devuelva true de check coordenadas, aquí en iterate coordenadas retornamos true. Al retornar true, para cualquiera de estos dos casos, ya sea el rey negro o el rey blanco, nosotros devolvemos un true. Y en el caso de que se devuelva un true, ese rey en particular está siendo atacado por un peón contrario. Es así como funciona la lógica para un peón. Ahora vamos a analizar el caso de la torre, la cual ya dijimos que se puede mover en horizontal y en vertical, hacia adelante y hacia atrás. Vamos a abordar a esta torre en 4 tiempos o en 4 movimientos. El primer movimiento es desde donde se encuentra, la posición en la que se encuentra, en este caso en la coordenada 4, 3. Vamos a ir hacia atrás para checar si no hay algún rey por aquí. Un rey, en este caso un rey blanco, porque es una torre negra. Funciona también para una torre blanca. Pero bueno, el punto es de que vamos a hacerlo en 4 tiempos. El primer tiempo se va a encargar de checar esta parte, en el cual vemos que vamos
quitando filas, es decir, vamos decrementando el número de filas, pero es sobre la misma columna. Por lo tanto, hay un decremento de 1 en filas, pero la columna se mantiene. El siguiente tiempo lo vamos a analizar de donde se encuentra la torre, moviéndonos filas hacia adelante, es decir, avanzando en las filas, pero de igual manera la columna queda fija. El tercer movimiento vamos a movernos en columnas, pero la fila queda fija y nos vamos a mover hacia atrás, es decir, vamos a decrementar las columnas. Y el último movimiento va a ser moviéndonos sobre columnas hacia adelante, avanzando sobre la misma fila. De este análisis se desprende el siguiente algoritmo. Tenemos una función llamada rock que recibe IJ y K. De igual manera funciona para torres blancas y torres negras. Y pues ves la posición o la fila I, J la columna J y K pues si es un rey blanco o un rey negro dependiendo. Y como ya dijimos, los saltos van a ser de la siguiente manera. El primer salto va a ser decrementando la fila y dejando fija la columna. El siguiente tiempo va a ser incrementando la fila, incrementando en 1 la fila y dejando fija la columna. El tercer tiempo va a ser dejando fija la fila y decrementando la columna, y el último tiempo va a ser dejando fija la fila e incrementando en 1 la columna. Bueno, iteramos sobre esta lista llamada steps o saltos y vamos checando, vamos obteniendo cada coordenada o cada tupla de esta fila, de esta lista, perdón. Y para una coordenada en particular, llamamos a la función check, la cual recibe IJ que habíamos recibido en la función rock, y a su vez también el salto que va a ser -1 o 0 en el caso si fuera el primer elemento. Acordémonos que este for va a iterar sobre todas estos elementos de la lista. Bueno, si check en algún momento nos devuelve true, pues nosotros vamos a retornar un true. Si al terminar este ciclo, es decir, terminamos de recorrer todas estas coordenadas o saltos, mejor dicho, no lo veamos como coordenadas sino como saltos, incrementos que vamos a estar aplicando, no entra en este if, pues entonces en algún momento significa que no hay ningún rey bajo jaque para una torre y entonces retornamos false. Veamos que tiene la función check. Ya dijimos que recibe un IJ y un salto I y un salto J y la variable K. Asignamos a la variable A I más step de I. ¿Por qué I más step de I? Bueno, porque I es la posición donde se encuentra la fila, donde se encuentra la torre, y más el salto que voy a dar, ya sea hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, o hacia la izquierda o hacia la derecha, pues bueno, está representado por esta variable. Lo mismo para B. Ahora en un ciclo while vamos a iterar checando no salirnos del tablero. Mientras no salgamos del tablero, entonces checamos si tablero de A y B es igual a J, tablero en la posición AB es igual a K, perdón. En caso de que estuviéramos dándole jaque a un rey, pues retornamos true y termina esta función. Y llegaría a esta parte y también pues terminaría esta función rock. En el caso de que tablero de A, B fuera distinto del puntito, recordemos que pues bueno, un puntito nos dice que podemos continuar avanzando. Pero si no hay un puntito significa que hay una pieza que nos está estorbando y la torre no salta sobre ninguna pieza. Por lo tanto, si es distinto de punto, ya no podría avanzar y por lo tanto retorno un false, que significa que no estoy dándole jaque al rey. Entonces, si es la
la K de K minúsculo a K mayúscula es un array, retornamos true. Si es algo distinto de punto, que es donde yo me puedo mover, entonces retornamos false. Y muy importante, el incremento va a ser con base a los saltos que vamos a dar, es decir, incrementamos de 1 en 1, de 0, o no incrementamos esa columna o esa fila, dependiendo cómo van a ir siendo los saltos. Si al finalizar este ciclo no hay ningún true o ningún false, pues retornamos false. Ahora vamos a analizar el caso de el alfil. El alfil ya dijimos que se puede mover en diagonales. En este caso es un alfil negro que se encuentra en un cuadro negro, pero también recordemos que un alfil puede estar en un cuadro blanco y va a funcionar igual. El análisis es el mismo. Entonces, igual que con la torre, vamos a analizar el alfil en 4 tiempos. El primer tiempo va a ser movernos hacia este lado, hacia esta diagonal, hacia esta diagonal, hacia esta diagonal y hacia esta diagonal. Primero, segundo, tercero y cuarto tiempo. Entonces, vamos a ver estos tiempos cómo están. El primer tiempo nos vamos decrementando las filas, es decir, vamos retrocediendo en filas. Y a su vez también vamos retrocediendo en columnas. Es decir, si el rey, por ejemplo, estuviera en esta posición, pues tuve que retroceder 3 filas y 3 columnas. También, pues bueno, en este caso, pues podemos ver que si también vamos a analizar esta diagonal. Entonces, al analizar esta diagonal, vemos que se avanza en columnas, se incrementan las columnas, pero se decrementan las filas. Acá sería incrementar filas e incrementar columnas. Y finalmente, decrementar columnas, incrementar filas. O dicho de otra manera, incrementar filas, decrementar columnas. Entonces esos son los 4 casos que vamos a verificar. Cuando decimos incrementar nos estamos refiriendo a ir de 1 en 1. Por ejemplo, incrementaría aquí en este primer ejemplo, en este primer tiempo, decrementamos en 1 la fila y también decrementamos en 1 la columna. Veámoslo en el algoritmo. Tenemos una función llamada Bishop que recibe la fila I, la columna J y una K que puede ser una K mayúscula, una K minúscula. Los saltos ya dijimos que pueden ser incrementando la fila en 1 y la columna en 1, o bien decrementando la fila y la columna en 1, o bien incrementando la fila y decrementando la columna en 1, o finalmente decrementando la fila e incrementando la columna en 1. Vamos a checar esos 4 casos. Si en alguno de estos puntos se encuentra el rey, pues entonces retornamos un true. En caso contrario, retornamos un false. Y eso lo vamos a hacer recorriendo con un for esta lista. Y mandamos a llamar la función check que anteriormente habíamos mencionado. Esta función check es la misma. Recibe un IJ, una fila I, una columna J, y recibe un incremento que puede ser 1, 1, menos 1, menos 1, 1, menos 1 o menos 1, 1. Y la K que puede ser K mayúscula o K minúscula. Como ya dije, si encontramos a un rey en alguna de estas posiciones, entonces retornamos true. Si el rey no fue encontrado en ninguna de estas posiciones, significa que no hay ningún rey en jaque y retornamos false. Veamos pues ya rápidamente la función check, que ya la habíamos visto anteriormente. Asignamos a la variable A la posición donde se encuentra la fila donde se encuentra el alfil, y a la variable B la columna donde se encuentra el alfil, y los incrementos que vamos a ir aplicando. Incrementos o decrementos. Iteramos con un while, y si tablero de AB es igual a K, que puede ser K mayúscula o K minúscula, ya habíamos dicho, retornamos true.
Checamos también si tablero de AB es distinto de un puntito. Ya dijimos que un puntito es una casilla del tablero donde nos podemos mover libremente. Pero si es distinto de un puntito, significa que hay una pieza que nos está estorbando. Por lo tanto, un alfil no puede saltar sobre ninguna otra pieza. Y ahí, si no es un rey, pues entonces es una otra pieza que nos está estorbando y por lo tanto retornamos false. Y los incrementos o decrementos que vamos a ir aplicando a las variables A y B. Si al salir de este ciclo no nos encontramos en ninguno de estos dos casos, pues retornamos false. Veamos ahora el movimiento de una reina, que la vamos a representar con letra Q mayúscula o Q minúscula. En este caso es una reina negra porque es una Q minúscula. Vemos que se puede mover en horizontal, en vertical, en diagonal, hacia adelante o hacia atrás. Esos son sus movimientos. Se ve muy complejo, sin embargo, pues es algo que ya habíamos programado, puesto que este movimiento está representado, el horizontal vertical es el mismo movimiento que hace una torre, y las diagonales hacia adelante y hacia atrás, pues esos son los movimientos que hace el alfil. Por lo tanto, esto se resume a algo muy sencillo. La función de la reina va a ser, recibe una fila I, una columna J y una variable, un carácter K. Y pues básicamente va a retornar, le pasamos la función bishop o rook. Si en alguna de estas nos devuelve true, significa que la reina está atacando a un rey. Pero si nos devuelve false en ambas, pues entonces esto va a ser false y significa que la reina no está atacando a ningún rey. Esta es la función de la reina. Ahora veamos el caso del rey. El rey es una pieza que se puede mover en todas las direcciones, sin embargo solamente se puede mover en un cuadro. Vaya, este rey no es necesario programar o definir un algoritmo para simular su comportamiento. ¿Por qué? Porque el rey no puede darle jaque a otro rey. Dos reyes no pueden estar juntos. Entonces, por lo tanto, omitimos el comportamiento de un rey. Y la última pieza que nos queda por analizar, pues es el caballo. El caballo knight tiene un movimiento en forma de L. Estos son los 8 puntos donde podría capturar una pieza. Y pues como ya habíamos mencionado, un caballo puede saltar sobre otra pieza. Por lo tanto, en este caso sí tendríamos que tener un poquito de más cuidado. Pero bueno, en sí pues vemos que para el primer punto retrocedemos 2 filas y avanzamos una columna. Y para el siguiente punto pues retrocedemos una fila, avanzamos 2 columnas. Luego el siguiente punto avanzamos una fila, avanzamos 2 columnas y así sucesivamente. Esta es la forma en la cual ya dijimos puede un caballo capturar a una pieza. Veamos su algoritmo. Definimos una función knight o caballo que recibe la fila I, la columna J y la variable K. Y los saltos que puede dar pues está definido por 8 puntos. Ya dijimos, son estos mismos 8 puntos que vemos aquí. Lo que sigue a continuación es definir esos saltos en una lista, que sería esta lista. Y estos son los puntos o saltos que puede tener un caballo. A continuación vamos a recorrer cada uno de estos elementos de la lista steps. Y vamos a ir checando mediante una función llamada checkCourse, a la cual le pasamos la fila y la columna de un salto en particular con su variable K. Esta función checkCourse ya dijimos que recibe 3 argumentos, x, y y k. X nos representa la fila, y la columna y k si es un rey blanco o un rey negro. Esta función también checa que no nos salgamos del tablero. En caso de que así sea, pues va a retornar un false. Y también checa que tablero en esa posición XY
si hay un rey. Si hay un rey, pues nos va y estas otras se cumplen, pues nos va a retornar true. En caso contrario, pues va a retornar un false. Y así para cada uno de estos saltos se va verificando con la función check course. Si finalizamos este ciclo for y nunca entró al if, pues entonces significa que no hay ningún rey que esté siendo atacado por un caballo, por lo tanto va a retornar false. Finalmente vamos a ver una función llamada analyze board o que se encarga de analizar el tablero de forma general. Esta función pues no recibe ningún argumento, se compone de dos ciclos for. Cada ciclo, el primer ciclo va a ir iterando por las filas y el segundo va a ir iterando por las columnas. ¿Por qué hasta 8? Porque ya dijimos que un tablero de ajedrez es de 8 por 8. Tomamos tomamos el elemento que se encuentra en el tablero en la posición IJ y lo asignamos a la variable pieza o pies y checamos. Si pies se encuentra una P minúscula o una P mayúscula, pues entonces mandamos a llamar a la función peón y le pasamos lo siguiente, le pasamos la coordenada IJ y le pasamos una K mayúscula si la pieza es P minúscula. En caso contrario le pasamos una K minúscula. Acordémonos que el peón puede funcionar tanto para un rey blanco como para un rey negro. Por lo tanto aquí dice si K le pasamos K mayúscula si el peón es una pieza negra. ¿Por qué? Porque el peón negro va a capturar un rey blanco. Y si fuera un peón blanco, pues va a capturar a un rey negro. Y así es como funciona. Esto nos va a devolver un true, un false, lo cual lo vamos a asignar en la variable inCheck, es decir, si está en jaque. Lo mismo aplica para las otras piezas, por ejemplo, el caballo, el alfil, la torre, la reina. Entonces, a todas estas piezas se le pasa un ternario, por ejemplo, se le pasa, la coordenada IJ y se le pasa un ternario en el cual pues se define si es una K mayúscula o una K minúscula, dependiendo lo que encontremos al analizar el tablero. Luego, checamos si el rey está en jaque con esta instrucción if. Si el rey está en jaque por alguna de estas piezas, pues entonces checamos. O mandamos el siguiente mensaje, white kind is in check, si la pieza es minúscula. En caso contrario mandamos el mensaje black kind is in check. ¿Por qué? Porque la pieza entonces significa que es mayúscula la que está atacando al rey, por lo tanto mandamos el mensaje black kind is in check. Bueno, si al salir de este ciclo no entra a esta parte, pues mandamos el mensaje return no kind is in check y terminamos. Bien, vamos a dar finalmente solución a este reto de programación. Para ello, pues vamos a utilizar el lenguaje de programación Python. Como podemos ver, pues bueno, tenemos la función check, que ya habíamos dicho en los algoritmos cómo funcionaba. La función check core también por ahí la habíamos mencionado. Iterate core, que bueno, es lo mismo que habíamos definido en el algoritmo. A lo mejor, pues bueno, la única diferencia que podemos ver en esta función es que vemos la instrucción any. Esta instrucción any pues es muy simple. Nos va a devolver, si al iterar sobre las coordenadas que recibamos como argumento encontramos un valor de true, pues nos va a devolver true. Si al terminar de iterar no hay nada en true, pues automáticamente devuelve un false. Y así cualquier parte donde encontremos un any. Pero bueno, es exactamente lo mismo que habíamos definido en esta función cuando lo vimos en pseudocódigo. Tenemos la función del peón, el comportamiento del peón, el comportamiento del alfil, de la torre, de la reina, del caballo y la función analyze board o analizar tablero, que también pues ya habíamos explicado cómo funciona.
Una función adicional que agregamos a este código pues es básicamente leer tablero, que nos va a permitir leer de la entrada estándar una configuración y después a partir de esa configuración nos va a decir qué rey está en jaque. Vamos a verlo, vamos a ejecutarlo y veamos cómo funciona este código. Ejecutamos y le vamos a mandar una configuración. Pues bueno, vamos a tomar esta configuración de aquí del libro de Programming Challenge. Copiamos. Ok, se pone un poco lenta la computadora, pero bueno, vamos a copiar. Y para esta configuración nos dice que la salida debe ser black kind y sin check. Veamos. Entonces ya está ejecutando, pues le pegamos esta configuración y efectivamente nos dice black kind y sin check. Vamos a correr nuestro programa para esta configuración. Donde como salida obtendremos white kind y sin check. Veamos. Ejecutamos de nueva cuenta. Ok, muy bien. Como salida obtenemos white kind y sin check. Muy bien. Pues con esto damos o finalizamos este reto de programación. Les agradezco mucho por su tiempo. Y pues bueno, nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.